Bienvenidos a Cómo Vivir, donde compartimos reflexiones de la palabra de Dios sobre cómo vivir la vida cristiana. Mi nombre es Raúl Collado, una vez más, bienvenido a otro estudio. Voy a compartir una reflexión de la palabra de Dios, pero antes de comenzar vamos a tener un momento de oración. Oren conmigo. Padre eterno que estás en el cielo, te damos la gracia por este momento y te pedimos, Padre, tu Santo Espíritu, que nos ilumine nuestra mente al leer tu palabra, que podamos no solamente comprender, pero podamos obedecer a lo que tú dices. Te pedimos en este momento y te lo damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. El título de este estudio, de este pequeño estudio, una fe que condena al mundo. ¿Cuál es esa fe que condena al mundo? Vamos a leer Hebreos 11:7. Por fe, Noé, siendo advertido por Dios de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que es por la fe. En esta escritura dice que Noé, por fe, él se movió con temor, hizo preparativos por los cuales condenó al mundo y se convirtió en un heredero de la justicia que es por la fe. Entonces, esa fe que Noé tuvo su origen en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la advertencia de Dios de cosas que no se veían, la destrucción del mundo por un diluvio, no se notaba, no se percibía con los ojos humanos. Noé tuvo que tener fe en lo que la palabra de Dios dijo sobre la advertencia que venía un diluvio. Y dice que Noé se movió con miedo y preparó un arca. Sin esta preparación, la casa de Noé no podía ser salvada. No podía ser salvada de la destrucción que venía. La preparación del arca fue un movimiento con temor. Y esa palabra temor no implica miedo, pero un temor de reverencia, un temor de ser cauteloso con el peligro que venía, vigilando cuidadosamente y protegiéndose de contra cualquier engaño o cualquier peligro, cualquier distracciones, teniendo cuidado de las consecuencias fatales que venía porque venía un diluvio. Noé se movió con un cuidado porque venía una destrucción. Vamos a ver un ejemplo de lo que es, qué significa temer. En Hebreos 5:7, y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con clamor y lágrimas al que lo podría salvar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Aquí nos muestra de que lo que es temor. Dice aquí que Cristo en los días de su carne, en los días que era en su humanidad, que él tuvo que ofrecer con ruegos, estuvo ofreciendo ruegos y súplicas con clamor y lágrimas a Dios, que lo podía librar de la muerte. Estaba en llantos a que Dios lo libre de la muerte, porque la muerte es pecado y él nunca pecó. Y la Biblia nos dice en Filipenses 2:13 que nosotros debemos estar ocupados en nuestra salvación con temor y temblor. Nosotros debemos andar con mucho cuidado, como dice aquí con Noé, que él se movió con temor, con cuidado y preparó un arca. Nosotros en nuestra salvación, nosotros debemos ocupando nuestra salvación con temor y temblor, que debemos tener cuidado para no ser engañado. Ahora volviendo a Noé, Noé predicó un mensaje y también hizo una preparación debido a la advertencia. Entonces, Noé eran dos cosas. Noé predicó y por su ejemplo, él construyó un arca. Su casa fue salvada. En 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 5, dice que Noé era un predicador de justicia. Entonces, Noé predicó un mensaje y hizo preparación. Y dice en Génesis 6:22 y Génesis 7:1, y lo hizo así Noé, hizo conforme todo lo que Dios le mandó. Dijo luego Jehová a Noé, entra tú
y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Noé hizo todo conforme a la palabra de Dios. Y Dios dice aquí que Dios lo encontró justo delante de él en esta generación que él vivía. ¿Cuál era la condición de esa generación en los días de Noé? Y si vemos más atrás en Génesis 6, capítulo 9, versículo 13, y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Y dijo Dios a Noé, el fin de toda carne ha venido delante de mí, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Aquí dice que la tierra estaba llena de violencia, estaba corrompida. Y la razón era porque todo el mundo, toda su manera de ser, se corrompieron. Y mira lo que dice Jesús en Mateo 24, 37 a 39. Y como los días de Noé, así también será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días de antes del diluvio, estaban comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta que en el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos. Así también será la venida del Hijo del Hombre. Todos se habían corrompido su camino, su manera de vivir. Específicamente, aquí dice que en el comer, en el beber, incluso a casarse y en dar en casamiento. Ellos no sabían ni siquiera cuando Noé, por su predicación y por su ejemplo, Noé demostró que venía un diluvio, pero dice aquí que ellos no entendieron, no se dieron cuenta, no sabían. Dice aquí que así será cuando Jesús venga. La gente no van a saber hasta que sea muy tarde. Estamos, así como ellos estaban distraídos con las cosas de este mundo. Estaban comiendo, estaban bebiendo, estaban casándose, estaban dando en casamiento. Todo seguía igual, pero no entendieron. A pesar que tuvieron la prédica por 120 años y vieron el ejemplo de Noé y su familia en la preparación del arca. Algo interesante porque Dios podía haber provisto milagrosamente un arca, hacer un arca y ya. Y también Dios podía enviar ángeles a anunciar la advertencia de un diluvio que venía. Dios podía hacer eso, pero Dios no lo hizo. Porque Dios siempre trabaja de una manera personalmente. En Primera de Corintios 3:9 dice que nosotros somos colaboradores de Dios. Nosotros estamos colaborando con Dios. No estaba colaborando con Dios en predicar y la preparación del arca. Dios estaba a punto de traer el diluvio, pero Dios le dio las instrucciones, le mostró el mensaje a Noé, pero Noé tuvo que cooperar con Dios en ese mensaje. También para nosotros hoy. Nosotros tenemos un mensaje de advertencia, es un mensaje de que se tiene que predicar, pero también hay que prepararse. Una preparación total para la venida de Cristo. Este tipo de fe va a condenar al mundo. Va a condenar al mundo de la misma manera como Noé, la fe de Noé condenó al mundo. Todo el mundo seguía haciendo lo suyo, buscando, buscando lo suyo, comiendo, bebiendo, casándose, todo como sigue, todo igual. Y la preparación se nota en Primera de Tesalonicenses 5, 23 y 24. Y el mismo Dios de paz os santifique enteramente. Y ruego a Dios que todo vuestro espíritu, alma y cuerpo sean guardados irrepreensiblemente para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Hay una preparación. El espíritu, alma y cuerpo deben ser guardados irreprensibles. ¿Para qué? Para la venida de Jesucristo.
para que colabores con Dios. Dice que fiel es Él el que llama, que Él también lo hará. Dios es que va a cumplir esa preparación en nosotros. Que podamos nosotros tener una fe que condona el mundo. Que vamos a hacer todo lo posible para tener la preparación de nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo, para que sean guardados irreprensibles para cuando venga Jesús. Tenemos que estar preparados. Que Dios le bendiga.